No mates a tu hermano. Son las 3:15 en la tarde. En el mundo, Radio María es una voz católica en su casa. En la internet, www.radiomariacol.org. Cervantes Saavedra, máxima figura de las letras españolas. Aventurado hombre, soldado enamorado y recaudador de impuestos. Escritor de ingenio que nos diera entre sus mejores obras ese hidalgo personaje llamado Don Quijote de la Mancha. Las letras, el libro en el que Dios escribe. Hola a todos, de verdad muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio María por esta nueva invitación. De verdad muy feliz de estar compartiendo un nuevo programa de la medicina de Santa Hildegarda. Para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología, médico especialista en la medicina de Santa Hildegarda y ayudamos a las personas a recuperar la salud desde la parte física, emocional y espiritual. El día de hoy tampoco me encuentro en compañía del Padre Germán, sin embargo, invoco a la Santísima Virgen para que sea ella a través del Espíritu Santo quien comande esta charla y el Espíritu Santo me lleve a brindar las mejores herramientas que puedan llevar a las personas, de hecho, a recuperar la salud. En la conferencia anterior, nosotros estábamos hablando de cómo sanar las heridas emocionales según Santa Hildegarda de Bingen. Hicimos un caso práctico y pudimos reflejar cómo se ven las heridas emocionales en cada contexto en particular y cómo esa herida emocional nos puede llevar a un vicio o el vicio a una herida. Es decir, es un ciclo allí que cuando lo colocamos todos en manos del Espíritu Santo, Él nos sana esas heridas. Para eso hay que hacer verdaderos actos de abandono, abandonar la resistencia, porque uno de los bloqueos del Espíritu Santo es nuestro deseo de controlarlo todo. Entonces, hablamos de muchas herramientas, dimos en la conferencia anterior. De hecho, hablamos del rosario de sanación de heridas, donde trabajamos las 7 heridas emocionales, y quedamos en el Vía Crucis. Entonces, le voy a pedir a Camilo que podamos proyectar la imagen del documento del Vía Crucis. En el Vía Crucis Sanador, esta herramienta trata de que nosotros podamos, en cada estación de las 14 estaciones del Santo Vía Crucis, podamos entregar nuestras heridas emocionales a Cristo y que podamos acompañarlo en este camino, porque Él sufrió todas nuestras heridas. ¿Cuál es la estructura del Vía Crucis? Tenemos el título de la estación tradicional, la herida emocional asociada, que vamos a trabajar en cada estación, la aclamación tradicional, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hacemos la meditación de esa herida, hacemos la oración, la invocación penitencial y el acto de alabanza y veneración. Tenemos la primera estación. En la primera estación, Jesús es condenado a muerte. Vamos a hablar acá y vamos a meditar sobre la herida de rechazo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Esto no es leer, sino hacer el Vía Crucis, o sea, hacer el recorrido, que nosotros en los momentos de oración hagamos la oración, hagamos la inclinación, porque vamos a acompañar a Cristo en este paso, ¿no? Y de paso le vamos a entregar nuestras heridas. Para la herida de rechazo, Jesús inocente fue rechazado por su pueblo, traicionado por uno de los suyos y condenado por las autoridades.
Sabe lo que se siente cuando te dicen no eres digno, no te queremos, no perteneces. En esta estación pongo delante de ti todos los momentos en que me sentí rechazado por mi familia, por la sociedad e incluso por mí mismo. Jesús acoge esta herida de rechazo y transfórmala en certeza de que soy amado y aceptado por ti. Hacemos la oración de un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Nos pasamos a la segunda estación. En la segunda estación, yo creo que puedes, Camilo, ir subiendo el documento para que se vaya proyectando las estaciones. En la segunda estación, Jesús carga con la cruz. Aquí vamos a meditar la herida de miedo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El peso de la cruz no solo era físico, era el peso del miedo, el dolor anticipado, del abandono. Jesús temblaba en Getsemaní y ahora avanza decidido, aunque humano. En esta estación entrego mis miedos al futuro, al fracaso, a la soledad, al sufrimiento. Jesús, tómame de la mano de mis temores y enséñame a caminar con fe. Hacemos la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la tercera estación. Jesús cae por primera vez. Vamos a meditar la herida de abandono. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Ya nadie nos defiende, sus amigos huyeron. La soledad es total. Con él cae el dolor de todo aquel que se ha sentido dejado, olvidado, desprotegido. En esta estación te entrego, Señor, todos los momentos en que me sentí solo, sin que nadie me levantara. Jesús, sana en mí la herida de abandono, sé mi compañía constante. Jesús, hacemos entonces la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Aquí la idea es que en esas heridas en que nos hemos sentido traicionados, abandonados, le mostremos esas heridas a Jesucristo. Y si queremos desahogarlo con el llanto, desde la humildad, por supuesto hacerlo, ¿no? Tenemos la cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Herida de impotencia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. María lo mira, no puede detener su sufrimiento. Jesús también ve su dolor y sabe que no puede evitarle ese calvario. Ambos comparten la impotencia de no poder cambiar la realidad. Hoy pongo ante ti, Señor, mis experiencias de impotencia, cuando no pude ayudar, cuando no pude defenderme. Jesús, dame tu fortaleza cuando me siento impotente, que en mi debilidad tú seas mi fuerza. Rezamos entonces un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. La quinta estación. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús. Vamos a meditar la herida de vergüenza. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Dios hecho hombre, necesita ayuda. Humillado, expuesto, vulnerable. No se avergüenza de recibir ayuda. Yo, en cambio, he cargado con culpas que me llenan de vergüenza. Me escondo, me aíslo. Hoy te entrego esta herida. Jesús cura en mí la vergüenza que me impide recibir amor y perdón. Aquí entonces hacemos la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Vamos a meditar la herida de confusión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En medio del caos, una mujer valiente se acerca. Verónica no sabe qué cambiará con ese gesto, pero actúa por amor. Jesús, también confundido en su humanidad, acepta ese gesto. Yo también vivo muchas veces confundido sin saber qué hacer. Te entrego mi mente nublada, mis decisiones dudosas.
Jesús trae claridad a mi corazón, que en ti encuentre la verdad y la luz. Hacemos la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí, bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la sexta estación. Jesús cae por segunda vez, herida de desesperanza. Vamos a hacer la meditación de esta herida. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús vuelve a caer. El camino parece interminable. La cruz pesa más. La esperanza humana se agota. En esta estación me uno a tu caída, Jesús, desde mis momentos oscuros donde creí que no podía seguir, que todo estaba perdido. Jesús, levántame contigo. Renueva mi esperanza cuando sienta que ya no puedo más. Hacemos entonces la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Y empezamos a meditar sobre la herida de rechazo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Aunque su cuerpo está roto y su alma en agonía, Jesús no se olvida del sufrimiento de los demás. Él escucha el llanto de las mujeres. Yo también he rechazado consolar a otros porque sentía que no tenía nada que dar. También he sido rechazado en mi dolor. Hoy entrego ambas experiencias. Jesús, enséñame a amar incluso en mi dolor y a recibir amor cuando me siento indigno. Rezamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la novena estación. Jesús cae por tercera vez. Meditamos la herida del miedo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. La caída final de Jesús muestra el agotamiento total. El miedo a no poder más, a la muerte. De hecho, lo consume. En esta estación te entrego mis miedos más profundos, aquellos que me paralizan, que me impiden avanzar con fe. Jesús, en tu caída veo la fuerza para levantarme una vez más. Ayúdame a superar mis miedos y a caminar en tu paz. Rezamos entonces un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Meditamos la herida de abandono. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Despojado de todo, Jesús está completamente vulnerable. Lo mismo sucede cuando nos sentimos abandonados y despojados de lo que más amamos. En esta estación entrego mis momentos de soledad y abandono los cuales me han dejado despojado de mi paz. Jesús, cúrame de la herida de abandono, que aunque me sienta solo, sepa que tu amor nunca me abandona. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Vamos a meditar la herida de rechazo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús es rechazado de la forma más cruel, clavado en la cruz por amor a nosotros. En esta estación entrego todos los momentos en los que me he sentido, de hecho, rechazado por mis decisiones, por mi identidad, por mi ser. Hoy pongo delante de ti todo lo que me duele en cuanto al rechazo. Jesús, toma toda mi herida de rechazo y transfórmala en aceptación. Que al igual que tú, encuentres fuerza en tu amor. Rezamos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Empezamos entonces a meditar acá la herida de confusión. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El momento de la muerte de Jesús fue un momento de profunda confusión para sus seguidores. En la oscuridad de ese momento la esperanza parecía haber desaparecido. En esta estación, de hecho, te entrego todas las veces en que me he sentido perdido, sin claridad, sin saber qué hacer. Jesús, guía mi mente y mi corazón en medio de la confusión. Ayúdame a encontrar la paz en tu voluntad.
Hacemos la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos entonces la 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y colocado en los brazos de su madre. Vamos a meditar la herida de impotencia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús ha muerto y su madre lo toma en sus brazos. Este es el dolor de no poder hacer nada para evitar el sufrimiento de un ser querido. En esta estación entrego mi impotencia ante situaciones que no puedo cambiar. Jesús, dame la fuerza para aceptar mi impotencia. En tu sufrimiento encuentro mi consuelo. Hacemos la oración del Padre Nuestro, de una Ave María y del Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tenemos la 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Vamos a meditar sobre la herida de vergüenza. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El cuerpo de Jesús es sepultado, y en ese momento muchos pueden haber sentido vergüenza por no haber podido defenderlo. Yo también en momentos de mi vida he sentido vergüenza por mis errores, por mis debilidades. Hoy te entrego esta herida. Jesús, sana mi vergüenza, haz que pueda caminar con dignidad y sin miedo a ser juzgado por mi pasado. Hacemos la oración del Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Hacemos una oración final. Jesús, me has acompañado en cada estación, cargando conmigo mis heridas emocionales más profundas. Yo también quiero caminar contigo, no solo al Calvario, sino a la gloria. Sana en mí lo que aún sangra, resucita en mí lo que parece muerto y hazme un canal de sanación para otros. Amén. Bueno, entonces ya con esto podemos, con estas herramientas podemos empezar a trabajar en la sanación de nuestras heridas emocionales, tanto con el Santo Vía Crucis como en poder meditar nuestras heridas en el rezo del rosario que habíamos brindado anteriormente. Y ahora yo quiero continuar con la siguiente charla donde vamos a discutir sobre las propiedades de las piedras, es decir, las piedras que curan según Santa Hildegarda de Bingen. Estas piedras son minerales que se pueden clasificar como piedras preciosas o semipreciosas, y que Santa Hildegarda, en su sabiduría divina, que todo le venía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le fue mostrando las propiedades beneficiosas de estas piedras para nuestra salud desde la parte física, emocional y espiritual. En la cosmovisión de Santa Hildegarda, nosotros ejercemos influencia sobre el universo y el universo ejerce su influencia sobre nosotros. Es entonces que estas piedras tienen propiedades curativas en nuestra salud, siempre y cuando lo utilicemos como nos recomienda la Santa. Este tipo de tratamiento, el mecanismo por el cual las piedras ejercen ese efecto beneficioso en nuestra salud no se conoce todavía, es un misterio. Sin embargo, este tipo de tratamiento es un tratamiento que es indoloro, inofensivo, relativamente fácil de usar, siguiendo las indicaciones, y es de bajo costo. Realmente el conseguir las piedras no son tan costosas. Igualito es importante aclarar que este tipo de tratamiento con las piedras de Santa Hildegarda no pretende reemplazar en ningún momento el tratamiento médico convencional y que se figura como un tratamiento complementario a lo que nos comente el médico en cuanto a nuestra enfermedad, a lo que queramos trabajar, ¿no? Entonces ahora sí le pido a Camilo que proyectemos el primer cuadro de las piedras, en donde, vamos a hablar de una de las piedras, es la esmeralda. La esmeralda nos dice Santa Hildegarda que esta piedra, que es una de las piedras preciosas que ella comenta, esta piedra no se debe usar mucho tiempo sobre la piel. Es decir, la Santa recomienda hacer uso de esta piedra de 2 a 3 veces al día en lapsos de 15 minutos a 30 minutos, no más de ese tiempo. ¿Cómo la podemos usar? O sus formas de uso como piedra pulida o en bruto, en colgante. También se puede colocar en la boca, se puede colocar en un anillo. Y las indicaciones para la salud son varias. La esmeralda se puede utilizar para varias situaciones. Uno de ellos es el dolor de corazón. Para el dolor de corazón se debe colocar la piedra, que puede ser una piedra en bruto de esmeralda.
encima de la región del corazón, para el dolor de costado a nivel del costado, y esta piedra también acelera los procesos de cicatrización de las heridas. En los casos de diarrea y meteorismo, la piedra se debe colocar encima del ombligo. Para los casos de epilepsia, en esta oportunidad, Santa Hildegarda lo que recomienda es que la persona, estando acostada en las mañanas, se coloque una piedra en la boca. Es entonces que al levantarse se retira la piedra de la boca, la mira fijamente y debe decir unas oraciones. Para estos casos, en el caso de la epilepsia, decir: tal como el Espíritu del Señor llenó la tierra entera, así su gracia llene la morada de mi cuerpo para que nunca pueda moverse así. Esto hay que hacerlo por los siguientes 9 días por la mañana y la persona mejorará. También se utiliza en los casos de dolores de cabeza. Para los dolores de cabeza se debe colocar la piedra primero en la boca, para que se moje con saliva y se caliente, luego sacarla de la boca y frotarla en las sienes y en la frente, luego volver a introducir la piedra en la boca. El dolor de cabeza se experimenta, o sea, la mejoría del dolor de cabeza es rápido cuando hacemos esto así, como nos indica Santa Hildegarda. En los casos de peste, para la peste se recomienda, bueno, para esa época había ella hablaba de esto por esta enfermedad propia de su época, y para esto se recomienda introducir una piedra de esmeralda en la boca y sacarla y volverla a introducir repetidas veces. Para las personas que sufren de abundantes flemas, se recomienda para este caso colocar un paño de lino en un vaso, que puede ser un vaso de vidrio, y colocarle una piedra de esmeralda y echarle vino, que puede ser vino tinto si es biológico mejor. Se echa varias veces el vino sobre el vaso y se consume este vaso, o sea, el vino, que puede ser con harina de habas también. O sea, el vino junto con la harina de habas. En los casos de úlceras con gusano. Para las úlceras con gusano, lo que se debe hacer es tomar un paño de lino, colocarlo en la lesión, en la herida, y colocarle una esmeralda. Arriba se le coloca otro paño de lino y los gusanos empiezan a morir en el lapso de 3 días. Esta piedra también refuerza las defensas, mejora la circulación y el estado general. Esta piedra ayuda a combatir vicios espirituales como lo es la frialdad del alma, la sed de gloria, la desesperación, debilidad y avaricia. Tenemos la otra piedra, que es la piedra de jacinto. La piedra de jacinto que nos comenta Santa Hildegarda es el zircón rojo. Esta piedra, en cuanto a sus formas de uso, se puede utilizar como piedra calentada al sol o pasada por pan campesino. Entre sus indicaciones para la salud tenemos el de la visión turbia. En esos casos de visión turbia, ojos ulcerados, se recomienda calentar una piedrita de jacinto al sol, introducir la piedra en la boca, mojarla con la saliva y colocar la piedra húmeda con la saliva encima de los ojos. En los casos de alucinaciones, psicosis, esquizofrenia, en la falta de concentración, esta piedra también tiene propiedades beneficiosas para esto, y en este caso hay que tomar una piedra de jacinto y hacer una cruz en la corteza de un pan, que puede ser pan campesino. Es importante hacer la cruz con la piedra. Se debe entonces, cada vez que al momento de hacer la cruz, se pasa la piedra de arriba a abajo y se pronuncian unas oraciones, que también nos comenta Santa Hildegarda. Una de ellas es: Dios mío, tú que quitaste todas las piedras preciosas del diablo cuando contravino tu mandato, saca ahora del nombre de tal persona, la persona afectada, todas las fantasmagorias y fórmulas mágicas y líbrale del dolor de esta mencia. Luego se pasa la piedra, ya no de arriba a abajo, sino de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y se hace también otra oración. En esta oportunidad, la oración sería: así como por tu transgresión se le quitó el diablo el resplandor que tenía en sí, así también salga y desaparezca de ti esta locura que atormenta a tal persona por diversas fantasmagorias y fórmulas mágicas. Entonces es importante que la persona enferma coma de este pan, y de hecho todos los alimentos que vaya a consumir esta persona deben hacer el mismo proceso, o sea, pasar con el jacinto del zircón en forma de cruz, haciendo las oraciones respectivas. Para los casos de dolores de corazón, se debe también hacer la señal de la cruz encima del corazón, repitiendo las mismas oraciones.
Tenemos la otra piedra que es el ónix o el ónix. Para esta piedra tiene como formas de uso que se debe usar en contacto con la piel, preparado con vinagre o vino. En cuanto a las indicaciones para la salud son varias. Una de ellas son las enfermedades de los ojos. Por ejemplo, las enfermedades de cataratas, vista débil, vista cansada. En esos casos se debe introducir una piedra de ónice en un recipiente de acero con vino tinto y meterlo en la nevera por 15 días. Después retirarlo de la nevera, sacar la piedra del vino y utilizar ese vino para untar en la región de los ojos. Esto se puede hacer en las noches, por ejemplo, antes de dormir, hasta notar la mejoría. Tenemos también que esta piedra del ónix se utiliza para las infecciones aéreas como la malaria, para los dolores de corazón. En el caso del dolor de corazón, la piedra debe calentarse primero colocándola entre la camisa y la piel y luego preparar un vino de ónix. El vino de ónix es poner a hervir una taza de un buen vino tinto, si es biológico mejor, y colocar la piedra del ónix arriba del vino que está hirviendo hasta que humee. La intención es que el humo llegue a la piedra, pero la piedra va a estar sobre un colador de los de té. Y de esta manera el humo al llegar a la piedra la hace sudar. Entonces esas goticas que empiezan a salir de la piedra, la idea es que caigan otra vez sobre el vino, se introduce el ónix dentro del vino y se consume ese vino, un vaso diariamente. Para los casos de dolor de estómago, se debe hacer lo mismo que se habló previamente con el vino de ónice, pero en lugar de tomarlo, lo que se hace es que se prepara con ese vino harina de espelta y huevos y se consume porque eso ayuda a purgar el estómago. También en los casos de dolor de vaso, se debe consumir en estos casos cordero asado y aliñado con vino de ónix. O sea, en vez de aliñarlo con otro tipo de aderezo, o sea, se utiliza el mismo vino de ónix como lo explicamos anteriormente. También es útil para los casos de fiebre. En este caso, la piedra se debe introducir en vinagre por 5 días, retirarla al 5.º día y utilizar ese vinagre para preparar los alimentos. La piedra también se puede utilizar en los casos del vicio de la tristeza, la ansiedad, la depresión. Para eso la piedra se debe mirar fijamente un rato, sin distracciones, y luego introducirla en la boca. Esta piedra ayuda a combatir el vicio del cinismo. Tenemos la otra piedra que es el berilo. El berilo, hay varios tipos de berilo. El que es verde mar es el agua marina. Está el berilo que es transparente, conocido como goshenita. El bisbita es rojo. Los heliodoros son dorados y los morganitas son rosados. Esta piedra se utiliza en sus formas de uso pulverizada en agua o una piedra sumergida también en el agua. Las indicaciones para la salud en los casos de alergia, intoxicaciones y drogodependencias, se recomienda o la santa recomienda utilizar la piedra de berilo, pero rayándola sobre agua de manantial. La idea es obtener el polvo de esta piedra y consumir esa agua con el polvo en la mañana en ayunas durante 5 días. Lo que pasa con la piedra es que es difícil pulverizar. Para estos casos, entonces, el doctor Estrilo recomienda introducir una piedra en un recipiente con agua durante varios días y consumir el líquido. Ya si se va a utilizar de esta forma, no serviría para las intoxicaciones agudas que sí requieren manejo inmediato. Esta piedra también ayuda a tranquilizar en los casos de peleas, permitir armonía en los conflictos. Por lo tanto, se puede decir que actúa contra el vicio de la disputa, que nos comenta Santa Enlegarda, y contra el vicio de la injusticia. Tenemos la otra piedra que es el sardónice. El sardónice, en cuanto a sus formas de uso, se pueden usar en anillo, en el cuerpo, sobre la riñonada o sobre el ombligo. Esta piedra favorece la concentración, el entendimiento. También es utilizado para los casos de fiebre. Aquí es importante recalcar que la fiebre no se debe intentar bajar, porque es un mecanismo de defensa normal del organismo que es muy útil para eliminar microorganismos indeseables. Se trabaja en bajar la fiebre cuando la fiebre empieza a debilitar a la persona y se prolonga en el tiempo. Para estos casos, específicamente el sardónice, la intención es usar un anillo de sardónice después de una infección para prevenir las recaídas.
También tiene efectos positivos contra la neurodermitis y se utiliza para reforzar y agudizar los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Por lo tanto, es útil en los casos de disminución de la agudeza visual, en el caso de sordera o zumbidos en los oídos. La piedra ayuda a combatir el vicio de la lujuria. Para ese caso, en el caso de la mujer, debe colocarse la piedra en el ombligo y para el caso del hombre, en los lomos o en la riñonada, como le dice ella, ¿no? También ayuda a combatir el vicio de la melancolía y la preocupación por lo terrenal. Entonces, ahora si puedes, Camilo, pasar el siguiente cuadro. El zafiro. El zafiro es otra de las piedras que nos comenta Santa Hildegarda que es preciosa. Y esta piedra, hay 2 tipos de zafiro. Está el zafiro lapislázuli y el zafiro corindón. El lapislázuli es azul opaco y el corindón es transparente, translúcido, de color azul. Como no hay una claridad sobre cuál tipo de variedad usar en los textos de la santa, se recomienda usar cualquiera de los 2, ¿no? Para estos efectos. Entre sus formas de uso se pueden utilizar en la boca, en la piel, calentado con la mano, mojado con saliva, en anillo, si se va a colocar en un anillo que sea un anillo solo de oro, en un colador de los de vapor, en tierra tocada por zafiro, en una bolsita. ¿Cuáles son las indicaciones para la salud de esta piedra? En los casos de pterigion, para los casos de pterigion se recomienda calentar con la mano o en fuego una piedrita de zafiro, introducirla en la boca para mojarla con la saliva. Luego se saca la piedra de la boca y se coloca en los ojos. Esto se puede hacer por 3 días, tanto en la mañana como en la noche. En los casos de ojos irritados, se debe colocar un zafiro en la boca, mojarlo con saliva y de hecho se puede retirar la saliva de la piedra y untar con la saliva los ojos hasta que se note la mejoría. Tenemos también en los casos de gota. Esta piedra ayuda a calmar la gota. Para eso se recomienda colocar un zafiro en la boca. La piedra tiene la capacidad de aumentar la inteligencia. Para estos casos se debe colocar la piedra realmente colocar la piedra en la boca al momento de levantarse de la cama, es decir, en la mañana, en ayunas, y dejarla un buen rato en la boca para que se vaya tragando la saliva con la que se va humedeciendo la boca. Y esto se puede hacer a la par con el vino de zafiro, que para el vino de zafiro se debe hacer lo mismo que hemos explicado anteriormente, poner a calentar una taza de un buen vino tinto, si es biológico mejor, y se pone a calentar hasta humear y arriba se le coloca una piedra de zafiro en un colador de los de té para que el humo llegue a la piedra y la piedra empiece a sudar. Entonces la idea es que las goticas caigan sobre el vino, se consume el vino y a la par también se puede lamer la piedra. En los casos de retraso mental, la piedra se puede utilizar en ayunas todas las mañanas en la boca. Se debe meter en la boca, pero en los casos de los niños es importante vigilar que no se traguen la piedra. Para el vicio de la ira también se debe colocar una piedra de zafiro en la boca. En los casos de posesión demoníaca, para estos casos se debe colocar zafiro en tierra y recoger la tierra que ha estado en contacto con el zafiro, meter esa tierra en una bolsita de cuero y colgarla en la persona al cuello, en la persona afectada. Es así entonces que una vez que se ha colgado allí al cuello de esta persona, es entonces que se debe hacer una pequeña oración, nos dice Santa Hildegarda. Oh tú espíritu inmundo, vete rápidamente de este hombre como rápidamente en tu primera caída te abandonó el esplendor de tu gloria. El espíritu se retorcerá mucho y se retirará la persona a menos que el espíritu sea muy fuerte, es lo que nos comenta Santa Hildegarda. Para los casos de los pretendientes no deseados, existen casos en los que un hombre casado o una mujer casada sienten atracción entre sí y no son hacia sus esposos o sus parejas. En esa oportunidad nos recomienda Santa Hildegarda lo que es el vino de zafiro. Para esto, lo que se debe hacer es tomar el vino y verterlo sobre un zafiro. Hacerlo 3 veces y cada vez se debe pronunciar la siguiente oración. Yo vierto sobre ti en tus ardientes fuerzas este vino, lo mismo que Dios te quitó tu esplendor, ángel pecador, para que quites de mí el amor ardiente y libidinoso de este hombre.
Luego se debe dar de beber este vino al pretendiente 3 días o más, estando en ayunas o bien sea en la comida. No importa si el pretendiente lo sabe o no, inclusive lo puede hacer una tercera persona a la cual no le agrade el pretendiente. Tenemos también el caso de la piedra de sardo. Esta piedra se puede utilizar en colgante, pulsera o cinturón, frotado sobre la piel, en vino, en contacto con orina y en la mano. Ya vamos a ir explicando cuáles son las indicaciones para esto. Esta piedra es útil en los casos de fiebres virales, para los dolores de cabeza que puedan hacer perder casi completamente el juicio, como son esas migrañas muy fuertes, se puede utilizar la piedra de sardo. En ese caso se recomienda envolver la piedra en un paño de lino y colocarla sobre la cabeza en la coronilla y decir esta oración que nos comenta Santa Elegarda. Ella dice ella dice esto: lo mismo que Dios arrojó el primer ángel en el abismo, así se aparte de ti, nombre de tal persona, esta locura y me devuelva buena ciencia. Se recomienda ascensiones de 15 minutos con esta piedra varias veces al día. Otra de las indicaciones es en la sordera por enfermedad. Santa Elegarda dice que la sordera se puede curar con la piedra del sardo. Para esos casos se recomienda mojar un sardo en vino puro y luego envolverlo en un paño de lino. Eso se debe introducir en el oído afectado y luego colocarle una envoltura de tal forma que la piedra pueda entrar en calor y que pueda penetrar en el interior del oído. Esto se debe hacer, inclusive se puede repetir varias veces hasta lograr la mejoría. Para los casos de ictericia, para las fiebres, ya Santa Elegarda recomienda que la piedra del sardo se introduzca en la orina. Entonces, la orina que ella dice es la primera orina, después del primer sueño, que es la que tiene mayor fuerza. En esa orina se introduce una piedra de sardo y se debe también hacer una pequeña oración que dice: contigo hecho en esta orina el brillo que según la voluntad de Dios irradió el primer ángel y que luego le fue retirado por Dios con el fin de que tú, fiebre, me dejes y desaparezcas. Esto se hace para los casos de fiebre por 3 noches consecutivas. Igual para los casos de ictericia, hacerlo por 3 noches consecutivas. El sardo tiene una utilidad también en los casos de parto difícil. Cuando el parto está complicado, se recomienda usar el sardo en 3 fases. La primera fase se pinta, se coloca la piedra pintando rayas sobre los lomos de la parturienta. En la segunda fase se coloca la piedra de sardo cerca de la vulva de la parturienta y de hecho se deben emitir pequeñas oraciones, ¿no? En la primera fase se da esta oración: así como tu piedra refulgente por donde Dios en el primer ángel, así tu niño ven para ser un hombre brillante que permanezca con Dios. En la segunda fase, cuando se coloca la piedra cerca de la vulva, decir: abríos vía y puerta, como aquella aparición por la que Cristo, Dios y hombre, apareció y abrió las puertas del infierno. Así tu niño sal por esa puerta y sin morir y sin la muerte de tu madre. En la tercera fase se coloca el sardo en la embarazada en un cinturón y esto permite entonces que mejore. Tenemos también la otra piedra, que es la piedra de topacio. Se trata del topacio imperial, el topacio imperial de color dorado. Tiene varias formas de uso, como anillo, en vino, que puede ser en varias presentaciones, sostenido sobre vapor, untado en los ojos, en el cuerpo, sobre el corazón por las mañanas. Tiene varias indicaciones para la salud. Una de ellas es en caso de las intoxicaciones, previene las intoxicaciones. Cuando una persona va a comer y beber y tiene una piedra de topacio cerca de sí, y los alimentos están contaminados, la piedra empieza a sudar. Entonces la piedra avisa cuando un alimento no se debe consumir. También para las enfermedades de los ojos como glaucoma, cataratas. Para eso se debe preparar el vino de topacio, que es introducir una piedra de topacio en una taza de un buen vino tinto, si es biológico, ecológico mejor. Y se debe dejar por 3 días y 3 noches. Ya después se toma la piedra con el vino y se unta así mojada en los ojos. Este vino de topacio se debe de hecho renovar cada 5 días. Ha demostrado ser eficaz esta piedra en estos casos. También para los casos de fiebre.
En la fiebre lo que se recomienda es hacer unos agujeros en un pan, que puede ser un pan campesino, y meter entonces en esos agujeritos, pero o sea, los agujeritos se deben hacer con la piedra. Es importante hacer los agujeros con la piedra y meter allí el vino. Rociar en esos huequitos el vino. Entonces, la idea aquí es hacer también unas oraciones que nos recomienda Santa Hildegarda, que es: yo me miro casi como los querubines y serafinas miran a Dios, como en un espejo. O sea, la idea es mirar el reflejo del espejo del vino encima del pan. Y entonces decir: para que estas fiebres se alejan de mí. Esto se debe hacer de forma frecuente y la persona sanará. En los casos de dermatitis y psoriasis, aquí se debe calentar un ladrillo y colocar paja de avena encima del ladrillo para que humee. Entonces se coloca la piedra arriba en un colador de los de té, de tal manera que ese humo llegue a la piedra empieza a sudar y ese sudor se debe recoger y colocar en las lesiones de psoriasis. Esto también en conjunto con aceite de oliva y una tercera parte de jugo de violetas, untando este aceite en las lesiones, hacerlo de forma frecuente, y dice Santa Hildegarda, el hombre va a mejorar si es la voluntad de Dios. Tenemos también en los casos de... sí, veo que todavía nos queda como unos 15 minutos. En los casos de enfermedades del vaso, leucemia, septicemia, la piedra de topacio, para estos casos en particular se debe preparar un vino, pero el vino se prepara con 3 cucharadas de moras de árbol, 2 cucharadas de vinagre y en 1 litro de vino tinto. Se pone a hervir durante 5 minutos y luego se añaden 150 gramos de miel que debe ser desespumada, y es decir, quitándole la espuma, o sea, hervirla previamente y quitarle la espuma. También se somete en cocción por otros 5 minutos más. La idea es colocar la piedra de topacio allí dentro en este caso particular se debe colocar dentro de este vino que se está preparando por 5 días. Al 5.º día retirar la piedra y se pone entonces ese vino a calentar hasta que humee. Se coloca la piedra encima en un colador de los de té para que entonces el humo llegue a la piedra empieza a sudar y el sudor, esas goticas caigan en el vino. Introducir la piedra nuevamente en el vino por un rato y se debe entonces preparar con esta preparación un caldo sin grasa y consumirlo de forma frecuente. El doctor Strelo recomienda beber siempre unos 100 mililitros de este vino. Esta piedra permite orar con mayor efectividad. Para orar con mayor efectividad se debe colocar la piedra sobre el corazón todas las mañanas muy temprano y decir esta oración: Dios, a quien todo engrandece, y que estás engrandecido sobre todas las cosas, por tu honor no me deseches, sino consérvame, confírmame y constitúyeme con tu bendición. Esta piedra también brinda protección contra espíritus malignos e insultos de las personas y ayuda a superar el vicio del amor a las cosas materiales y la inconstancia. Tenemos también la otra piedra, que es el crisólito. El crisólito es una piedra muy pequeña, no es útil llevarlo en el bolsillo o así en la mano, por lo pequeño que es. Entonces, lo más recomendable es como collar, como pulsera. Esta piedra se puede utilizar en contacto con el cuerpo, como collar o como pulsera, sostenido sobre vapor de vino en la boca, con cadena y untado también con aceite. Entre las indicaciones para la salud, porque este crisólito que habla Santa Hildegarda es el olivino. Se utiliza como en los casos de desarrollo, déficit en el desarrollo y crecimiento infantil, para los casos de retraso mental también. En esos casos se pueden utilizar las pulseras en los niños, bien sea en las muñecas o en los tobillos. Para los casos de fiebre, entonces lo que se debe hacer es colocar un crisólito primero en la boca para que se caliente y luego preparar una especie de vino de crisólito, de igual forma como le hemos comentado anteriormente. El vino tinto se pone a hervir hasta que humee y se coloca arriba la piedra en un colador de los de té, de tal forma que el humo llegue a la piedra empieza a sudar, esas goticas caigan sobre el vino y se consume el vino. Eso se puede hacer hasta 3 veces al día hasta la mejoría de la fiebre. Luego se introduce nuevamente la piedra en la boca. También esta piedra se utiliza en los casos de dolor de corazón. Para los casos de dolor de corazón
se debe untar la piedra con aceite de oliva y hacer rayas con la piedra en el sitio del dolor. Esta piedra tiene efectos beneficiosos para estos casos cuando el dolor solamente ocupa un dedo en el tercer espacio intercostal izquierdo. Es decir, si el dolor es muy grande y ocupa el puño de la mano, ya se requiere atención médica inmediata. Es entonces que otro de las indicaciones del crisólito, el crisólito se indica para la prevención de la demencia, la enfermedad de Alzheimer, para los problemas de concentración o del ingenio. Para esos casos se recomienda utilizar un collar de crisólito de tal manera que se pueda apoyar en el corazón durante toda la noche. La piedra también protege contra los espíritus del aire y nos ayuda a combatir el vicio de la envidia. Tenemos también el jaspe rojo. Esta piedra se puede utilizar calentado con el aliento, en los oídos, en la nariz, presionado sobre las zonas dolorosas, colgado al cuello, debajo del colchón y en la boca. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Esta piedra es útil en los casos de sordera. Para ese caso se recomienda el jaspe en forma de aceituna. La ponemos primero en la boca, la humedecemos con el aliento para que se caliente y luego se envuelve en un paño de lino y se introduce en el oído afectado. Entonces, eso es importante también, inclusive ponerle otro pequeño pañito para que penetre más el calor de la piedra en el interior del oído. Esto se debe hacer durante 15 minutos, 2 o 3 veces al día, por 2 o 3 meses. Nos dice Santa Hildegarda que en este lapso de tiempo la persona recupera la audición. Para los casos de sinusitis, estos casos de donde la persona se la mantiene con muchas secreciones nasales y tiene dificultad para respirar por la obstrucción a nivel de la nariz, se recomienda utilizar también el jaspe. Para ese caso se coloca primero el jaspe en la boca para que el aliento caliente la piedra y luego introducir la piedra en el orificio nasal ejerciendo presión por 15 minutos. Se puede observar que inclusive se disuelve el tapón que pueda tener la persona o la obstrucción. La piedra también se utiliza en los casos de dolores reumáticos, en los casos de dolores fuertes como lo es el lumbago, ciática, cólico biliar, el dolor de la neuralgia del trigémino. Yo sufro de neuralgia del trigémino, yo utilizo el jaspe. A mí el jaspe me ha levantado de dolor que me ha dejado sin poder abrir la boca y sin poder masticar alimentos. Así me pasa a veces con el dolor de la neuralgia del trigémino, y yo usando la piedra yo me recupero. Entonces ya no he tenido necesidad de consumir medicamentos que me daban somnolencia, porque con la piedra he mejorado bastante. Entonces de verdad que la piedra tiene una efectividad increíble en esos casos de manejo del dolor. Para esos casos se debe colocar la piedra encima del área dolorosa hasta que se caliente. Luego retirarla para que se enfríe, colocarla otra vez en el sitio doloroso hasta que se caliente y hacerlo así varias veces. Esta piedra también es útil en los casos de dolores de corazón, en los casos de arritmias cardíacas, inclusive ha podido llevar a personas que sufren de arritmias, de problemas del ritmo cardíaco, a evitar la colocación de un marcapaso. En estos casos se debe colocar la piedra encima del corazón hasta que se caliente, luego retirarla para que se enfríe, volverla a colocar hasta que se caliente. Lo podemos hacer hasta 3 veces. Y en las noches se puede colocar una cadena de jaspe para que esté en contacto con el corazón, y lo podemos tener durante toda la noche. Para las personas con, por ejemplo, lumbago o ciática, se puede utilizar inclusive lajas de jaspe pegadas con un esparadrapo encima del área dolorosa durante toda la noche. También la piedra es útil para la protección en el parto, es decir, la parturienta, para evitar la contaminación por espíritus del aire durante el trabajo de parto, debe tener una piedra de jaspe en la mano durante todo el parto. En los casos de pesadillas, insomnios, para estos casos se recomienda colocar una piedra de jaspe debajo del colchón. Para los casos de que la persona quiere tener claridad mental, una mayor concentración, se debe colocar la piedra de jaspe en la boca. Esta piedra también protege, brinda una protección espiritual y ahuyenta las serpientes. Es útil para los vicios como lo es la petulancia, avidez por los placeres, desmesura y la intransigencia. Tenemos la otra piedra que es el pracio. El pracio
Ajá, sí, la piedra del pracio, en cuanto a sus formas de uso, lo usamos como canto rodado, piedra en bruto o colgante con argolla. Las indicaciones para la salud en caso del pracio es fiebre alta, insolación, sarampión, todos estos golpes de calor, dermatitis. Para estos casos se recomienda es amasar con la masa de pan candial, un pracio, o sea, meter el pracio en la masa y envolver esta masa en paño de lino. Entonces se debe colocar de esta forma esta preparación encima del ombligo por 3 días y por 3 noches. Puede haber un pequeño enrojecimiento en la piel que desaparece rápidamente. En los casos de infecciones, contusiones y trombosis, para los tipos de traumatismo, heridas en diferentes partes del cuerpo, inclusive trombosis, también es útil la piedra del pracio. Ya en ese caso, se debe utilizar tanaceto, que es la palma rizada, y mezclarlo, o sea, ahí se debe hacer como una preparación, un emplasto, o sea, en una de esas es la manteca de cerdo agria, que eso es lo que comenta Santa Legarda allí. Y entonces en esa preparación lo que se hace es que se coloca o sea, se debe, ese emplasto, como se le llama así, que es la preparación, se debe colocar al sol para calentarlo, envolverlo en un paño de lino y entonces colocarlo sobre el área afectada. Esto en los casos de trombosis se debe utilizar, es una compresa de cáñamo envuelta en jugo de ortigas para la mejoría. Tenemos también la otra piedra que es la calcedonia. La calcedonia, esta piedra se puede utilizar como collar, pulsera, colgante en contacto con una vena en el reloj para que esté en contacto permanente con la piel. ¿Por qué? Porque mejora la circulación, fortalece el carácter. Esta piedra es útil para el vicio de la ira. Las personas irascibles que tengan siempre consigo una calcedonia les ayuda con la virtud de la paciencia. También en los casos de la tartamudez, miedo escénico, dislexia, en esos casos se debe colocar una piedra de calcedonia en la boca y soplar la piedra para que se caliente y luego lamer la piedra. Entonces, en los casos también se utiliza para superar el vicio de la tristeza y la discordia. También tenemos la piedra de crisoprasa. La piedra de crisoprasa se puede utilizar. La piedra de crisoprasa se puede utilizar como piedra plana, pulida, como canto rodado y como colgante. Y entre los usos tenemos en los casos de gota. Para los casos de gota, de artritis, se debe colocar la piedra encima del lugar del dolor, ¿no? y dejarla allí un rato. Esto se puede hacer de forma frecuente. Para los casos de cólera, la piedra de crisoprasa se debe colocar en este caso en la garganta durante un rato. En los casos de intoxicaciones, sumergir una piedra de crisoprasa en las aguas que se consumen, por ejemplo, a lo largo de un viaje y tomar ese líquido. Para los casos de epilepsia, esta piedra puede prevenir los casos de epilepsia, las crisis de epilepsia, dice el doctor Estrilo, que para eso se recomienda también consumir polvo de galanga 3 veces al día junto con miel. En los casos de psicosis, esquizofrenia, posesiones, esta piedra también es útil para esos casos. Ya en esos casos se debe tomar una piedra de crisoprasa y echarle agua encima, de manera que caiga en un vaso de agua. Y ese vaso de agua se debe consumir todos los días por 5 días. El último día se prepara una tortilla, un panecillo con ese tipo de agua de crisoprasa. También es importante para estos casos hacer una oración para los casos de lo que estaba comentando, que es epilepsia, psicosis, esquizofrenia. Cada vez que se echa el agua encima de la crisoprasa, se debe repetir esta oración. Agua te vierto sobre esta piedra en virtud de que Dios hizo el sol y la luna que se mueve. Entonces se debe tomar este líquido, esta agua, por 5 días. Bueno, aquí me están informando que las piedras se encuentran en el local de Radio María, el Centro Comercial Gran Estación, 3er piso, cerca del cine, local 331-1. Es lo que me están avisando acá.
Bueno, entonces, otro de las indicaciones es, entonces la piedra también ayuda a superar el vicio de la ira. Tenemos el rubí. El rubí que nos comenta Santa Hildegarda es el carbunclo. El rubí es otra también de las piedras preciosas que comenta Santa Hildegarda en cuanto a sus formas de uso, como colgante, en jaulita y también en breve contacto con la piel. ¿Cuál es la advertencia que dice Santa Hildegarda con respecto al rubí? Que la piedra solamente se debe utilizar por breves periodos de tiempo, solamente inclusive cuando la persona sienta un pequeño estremecimiento o calor, porque si se deja por mucho tiempo puede secar a la persona. Eso es lo que comenta Santa Hildegarda. Entonces, ¿cuáles son los usos del rubí en los casos de fiebre? Para los casos de fiebre, defensas bajas, agotamiento, las dolencias, los cambios de clima, cambios de temperaturas muy bruscos, todo eso es útil entonces utilizar la piedra del rubí. En ese caso se debe colocar encima del ombligo y ya recordemos que es por poco periodo de tiempo, es decir, lo dejamos encima del ombligo en la medianoche real, no la oficial, que la medianoche real viene siendo el lugar en el que el sol ubica o se posiciona en la parte más baja del cielo. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál es la medianoche real. Allí se coloca solamente por un breve periodo de tiempo. Si se siente un estruendo o un calentamiento, se retira enseguida la piedra. Bueno, yo creo que... si me da tiempo de decir las otras indicaciones de esta piedra del rubí. Dolores de cabeza, igual, se debe colocar la piedra en la coronilla por un breve periodo de tiempo. En los casos también de tensión arterial, alteraciones del climaterio, dolores por la menstruación, se puede utilizar como un collar, pero por breve periodo de tiempo. Bueno, entonces yo creo que continuamos con las piedras, porque ya nos quedan poquitos minutos. En la siguiente conferencia, nosotros vamos a hablar de casos prácticos de cómo las personas pueden utilizar estas piedras para algunas enfermedades en particulares. Y de esta manera pueden ver de manera más didáctica el uso de estas piedras. Igualito vamos a comentar y vamos a tratar de terminar porque son 23 piedras que comenta Santa Hildegarda para estos usos. Entonces las piedritas tienen muchísimos beneficios. Hay algunas personas que han preguntado que si la persona no tiene fe, entonces si no tiene fe no les hace efecto la piedra, no tienen tanto que ver con fe. O sea, la piedra puede tener el efecto en el que es católico como el que no es católico, por ejemplo. Entonces, este tratamiento son tratamientos que son súper efectivos, hay que probarlos, hay que intentarlo, porque a mí por lo general, y cuando hablemos también de la amatista, ya hablaré también de mi caso en particular y cómo uso yo la amatista, por ejemplo, para los casos de acné. Entonces, eso es importante porque la piedra, como digo, son piedras económicas, no tienen efectos secundarios a menos que lo dejemos por mucho tiempo cuando la Santa Hildegarda dice que no. Y es una terapia que es inofensiva, es indolora y también es efectiva. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Los espero entonces en una siguiente conferencia con las piedras de Santa Hildegarda. Y muchísimas gracias nuevamente. Me despido de todos ustedes, esperándolo hasta